días. Hoy he quedado con Nati, hoy lunes he quedado con Nati, que habíamos programado un directo hace un tiempo, pero tuvimos que anularlo y hoy ha sido el día de poder reencontrarnos. Nati ha tenido, la verdad es que ha tenido un montón de experiencias interesantes que valdrían como para, no sé, 7 directos en sus gestaciones, en sus partos, pero hablando decidimos que quizá lo que más os podría interesar sería la experiencia que tuvo con un embarazo gemelar. Cómo fue su experiencia cuando estaba embarazada de... No sé si son gemelos o mellizos, lo que tú ahora le preguntamos. En cuanto entre le invito a participar en el directo y le pregunto, porque no estoy segura de si tuvo gemelas o mellizas o mellizos. Tengo que preguntarle. Sé que tiene una hija mayor, pero no sé sus mellis o sus gemis si son chicos o chicas. Y también que no se me olvide preguntarle en cuanto entre que explique su proyecto. Mira, aquí está Katy. Voy a invitarla a entrar porque Nati tiene además un proyecto que creo que os puede interesar mucho. Eso también. Hola, Hola, Nati. hola. ¿Cómo estás? Con mucho gusto de que por fin nos veamos aquí. Sí. Finalmente, a mí también me hace mucha ilusión esta entrevista. Me esperas un segundito porque no me veo bien. No sé si es que como sale la mitad de la cámara, ahí estoy bien, ¿no? Se me ve bien la cara porque me veía un poco la mitad. ¿Y se oye Se ve. bien o quieres que prefiere que me ponga los audífonos? ¿Se oye bien así? Se oye muy bien, no te preocupes. Sí. Se ve muy bien Bueno. y se oye muy bien. Pues estaba contando que no sé si lo que tuviste fueron gemelos o mellizos, chicos, chicas, Son dos gemelas. dos gemelos. Nosotros en mi país como que decimos eso indistintamente, entonces yo siempre digo gemelas, que es cuando no son iguales, son distintas bolsas, saco, se dice, ¿no? Sí, Ajá. las gemelas son las que van que son exactamente iguales y aquí en España. Y las mellizas las que son diferentes. Ah, Las no, tuyas las son, mías son diferentes, las mías son completamente diferentes, no tienen nada que pues, ver. pues entonces aquí se llamarían mellizas. Pero bueno, que es verdad que en otros lugares se llama igual y que no se distingue. Sí, O se llama de otra manera. nosotros incluso decimos imaguas. Jimagua, Y entonces por eso que yo realmente aclaro, mis niñas, eso es simpático porque mis niñas de chiquitas decían, ellas mismas decían, nosotros, te lo trato de traducir un poco porque ellas hablan francés, ellas decían, nosotros somos gemelas, no, ellas decían, nosotros somos hermanas, pero ¿cómo era que decían? Ay, ahora no me acuerdo, decían una cosa que todo el mundo se moría de la risa. Porque de como que que decían, somos gemelas, pero somos distintas, pero no es lo mismo. Ahora no me acuerdo la frase, yo me acordaré en la entrevista, decía una cosa que todo el mundo se moría de la risa. tiene que ser muy interesante criar del mismo tamaño al mismo tiempo, con los mismos momentos vitales. Tiene que ser interesante y potente. Sí, yo te digo que para mí, yo digo que para una mamá es súper interesante tener niños gemelos, mellizos, porque generalmente decimos, tenemos como un prototipo, un estereotipo, el niño a esta edad hace esto, al otro edad hace esto. Cuando tú tienes dos, tú puedes comparar que no es que a 5 años y medio hace esto, porque yo las mías siempre han estado en ritmos diferentes. Y yo me digo, son del mismo signo lunar, tienen todo, nacieron el mismo día, el mismo signo lunar, no sé. Y siempre han llevado distintos ritmos, siempre hay una que le gana a la otra. Eso ha cambiado, más chiquita era una la que era más avanzada, ahora es la otra, pero Claro, nunca han llevado el mismo ritmo para nada, ni para caminar, ni para hablar, siempre han estado desfasadas. Y yo digo, eso es como para mí, es una experiencia divina porque yo no puedo decir a los 5 años la niña hace esto, y siempre he aceptado sus ritmos. Una empezó a caminar y yo dije, la otra no tiene por qué caminar, no tiene por qué salir corriendo atrás de la hermana, ella va a caminar.
y siempre las dejé y han hecho todo lo que han tenido que hacer, cada cual a su ritmo. E ¿Qué incluso aprendi- ahora, ¿sí? qué aprendizaje, Nati, te fueron dando, desde luego? Sí, incluso ahora hay una que yo le digo mi bebé, porque ella es más bebé que la otra. Y siempre he dicho, es que ella me necesita más. Su hermana desde que nació es mucho más independiente. Desde Nati, chiquitica. Ella se Nati, durmió sola, hizo todo sola. Y entonces yo wow, la otra le digo la bebé, pero cariñosamente, no es que la quiero tampoco, sino le digo mi bebé porque ella necesita de mí, siempre está arriba de mí, le tengo que hacer todavía cosas, pero yo digo, bueno, es que son personalidades distintas. qué bueno. Nati, tú tienes varias criaturas y además tu Sí, proyecto. O sea, que tú has dado a luz incluso un proyecto de emprendimiento. sí. Entonces, ¿cómo fue el tener criaturas tuvo que ver con tu proyecto de emprendimiento? ¿Cómo fue eso? En realidad, yo siempre, desde que me embaracé, yo de joven siempre dije que yo no quería tener hijos jóvenes porque yo siempre sabría siempre supe que sería un poco mamá que necesitaba estar presente. Claro. Entonces siempre dije, yo no me voy a apurar, yo voy a disfrutar mi vida y cuando yo crea que ya hice todo lo que yo quería hacer, entonces, y así hice. Pero desde que yo tuve mi hija, siempre dije, yo no puedo, quizás yo digo, hay madres que prefieren priorizar su vida laboral, yo siempre prioricé con mis hijas. Y yo he estado 10 años dedicadas a ellas. La primera tiene 14 ya y las otras tienen 8. Yo siempre dije, yo no puedo dejárselas a nadie porque yo soy bastante acaparadora. Yo que soy de las mamás que cree que nadie las cuida como yo, que nadie las amamanta desde el punto de vista de darle cariño y amor como yo. Incluso con su papá soy bastante celosa, recelosa de que le hiciste bien, que le diste la comida a la hora que hay que darla, que no le diste lo que no hay que darle. Esa es mi personalidad. Lo reconozco, pero yo soy así. Entonces eso hizo que yo nunca quise, trabajé un poco por aquí y por allá, pero nunca quise. Cuando tuve mi hija, yo trabajé hasta ese momento. Cuando tuve mi hija, dije, tengo que dedicarle el tiempo, dedicar mi tiempo para ella. Y resulta que ahí mismo vino un poco mi proyecto, que no vino esa hora, pero bueno, como le dediqué todos estos años a mis hijas, yo soy muy manual y muy creativa y toda esa creatividad como que se me desbordó con mis hijas. Y entonces nada, todos estos años yo de todo he hecho con ellas y siempre, por eso es que mi proyecto se basa en eso, porque noto que como que el haber dedicado todo ese tiempo a hacer actividades con ella como que ha fortalecido nuestra relación. Y entonces el proyecto vino después, que ya las niñas empezaron a crecer, ya tienen 8 años, ya no me necesitan tanto. Yo dije, bueno, yo quisiera volver a la vida profesional, pero haciendo algo que de verdad me llena a mí. Y entonces eso, siempre he dicho, por más que hay veces, yo soy profesora de inglés de profesión, de título. Pero siempre he dicho, pero es que dar clases de idioma, he dado clases de español, dar clases de idioma nunca me ha quitado el sueño. Sin embargo, esto sí. Trabajar con niños, organizar fiestas, actividades con niños, sí. Eso sí me puede quitar el sueño y yo puedo estar hasta las 3 de la mañana organizando algo. Y entonces siempre he dicho, es eso lo que tengo que hacer. Y es, como tú Por- has dicho, mi cuarto niño. Efectivamente, porque Nati, claro, de tu experiencia como madre más tu experiencia como docente unidas a acompañar a criaturas, porque tú no estás enseñándolas, estás acompañándolas en lo que ellas van descubriendo, como tú has comentado con tus mellizas, de que tú las acompañabas en su desarrollo, pero eran ellas las que decidían su desarrollo. Claro, Ah, toda esa sabiduría tienes que compartirla. A mí me parece que es tu obligación compartirla con otra gente para que pueda. Yo, por ejemplo, no tengo creatividad. Entonces, cuando yo veo lo que tú compartes, digo, jolín, qué buena idea. Si a mí me acompaña esta mujer en cómo ofrecer a mis criaturas estas posibilidades, van a gozarlo y yo voy a gozar con ellas. A mí me parece claro. súper interesante tu proyecto.
Sí, entonces yo en realidad siempre he dicho, hay veces que yo misma, porque es que me han tratado de como diciendo, si bueno, si tú tienes 3 idiomas, ¿por qué no aprovechas eso? Que eso ahora es muy bueno, pero es que yo misma me digo, a lo mejor en algún momento lo incluya en el proyecto, pero por lo que yo puedo perder el sueño y me levanto a la hora que me tenga que levantar, es por dedicar por hacer algo, alguna actividad o alguna creatividad, algo con niños o para niños. Ese es mi propósito y eso no lo puedo cambiar. Y qué bueno poder llegar a familias que hablen inglés, familias que hablen francés y familias que hablen español. Es que es un gustazo. Sí, Qué pero no maravilla. creas que eso me traba un poco porque hay veces no sé cómo organizarme para hacerlo digitalmente en español, después si lo quisiera hacer presencial también, pero como yo vivo en Francia, digo, tendría que presencial lo tengo que hacer en francés y eso me tiene un poco, que todavía no sé cómo organizarme, pero bueno, es mi idea, es mi idea. Todo llegará, Nati. Entonces, hace 8 años y algo, te enteras que estás embarazada y en qué momento te enteras que son mellizas. Si supieras que tener mellizas siempre fue mi sueño de petifilla. Yo siempre soñé porque lo vi siempre simpático. Yo decía, eso es para una mamá, es un poco bien joven, decía, debe ser gracioso. Ya después siempre me quedé con eso que a mí me gustaría. Y siempre lo soñé. Y mi familia dice que como que yo las cosas que sueño, como que las pido con tanto deseo que se me cumplen. Porque yo siempre dije igual que yo quería tener niñas, que yo digo ahora adulta, digo es un poco egoísta, pero a mí me gustan las niñas y siempre me gustaron las niñas y siempre dije yo quiero niñas. Y entonces siempre lo deseé con tanta fuerza, yo digo que yo decía, tengo que tener niñas porque es lo que yo quiero, que se me cumplió. Se me cumplió. Los espermatozoides que llegaban con IVE decían, no, no, no nos deja, no nos deja. Y entonces entraban los que tenían la X. Se me cumplió con la primera y cuando me enteré que estaba embarazada, que me dijeron, hay dos, yo me quedé y dije, bueno, si hay una niña, todo está bien. Dije, bueno, hay un varón, bueno. Pero cuando me dijeron 2 niñas, yo dije, no puede ser, no puede ser, yo no puedo pedir más. Y siempre, como siempre me gustó la idea, me entusiasmó tanto, yo me quedé de que me dijeron, hay dos, y ya yo estaba feliz, Qué feliz, bueno. feliz. Cuando me dijeron 2 niñas, ¿para qué te cuento? Yo no lo podía creer, porque era Recibiste la demasiado. noticia con alegría, recibiste la noticia con positividad y con alegría. Qué bueno. Así mismo, así mismo. Yo estaba, como siempre lo soñé, es como yo misma no podía creer que voy a tener 2 niñas, no puede ser. Y siempre lo cogí muy súper. ¿Y cómo lo fue recibiendo tu entorno? ¿Qué te devolvía el entorno? En realidad mi familia siempre supo que a mí me gustaría tener gemelas. Y entonces, bueno, mis padres, mi hermana, contentos. Mi familia más cercana sabía de mi historia que yo siempre decía, si yo tuviera 2 niñas, para mí no podría estar más feliz. Pero nada, yo en ese tiempo llegué a Francia, hacía poco, no tenía muchos círculos de amistades y eso, era más bien amistades lejanas que había dejado mi país, otro que había conocido en otro país y así. Y nosotros somos un poco nómadas, entonces las amistades son un poco digitales. Claro. Amistades cercanas nunca tengo muchas. Y nada, entonces, bueno, más bien mis amigos así, sí, todo el mundo se alegró porque sabía que yo estaba contenta con eso. Y entonces, los principios, todo el mundo, uff, Apoyando. sí, todo el mundo feliz, contento. Y cuando te encontrabas con las citas sanitarias, con todo esto, ¿qué sensación te ibas llevando? ¿Cómo se iban En dando? realidad, en realidad, a mí mi primer choque con la realidad de un embarazo gemelar fue físicamente. Yo cuando tenía 3, 4 semanas empecé a notar que mi vientre empezó a crecer y yo me decía, tiene que ser psicológico, no puede ser, porque 3, 4 semanas están demasiado chiquitas, no puede ser. Y yo noté y ya yo veía la barriga y yo me decía, pues no puede ser, tiene que ser que psicológicamente yo estoy tan preparada para ese embarazo que ya yo la veo. Y no, ya ahí la barriga me empezó a crecer, yo tenía 4 semanas y ya se me veía la barriga. Y entonces ya me empecé como que, pero como que, y ella eso me empezó a preocupar.
Y a medida que la barriga, después de 4 semanas, empezó a crecer, pues ahí sí, ya cuando todas las mujeres salen, que nadie ve que está embarazada, yo salía con 5 o 6 semanas, todo el mundo me veía embarazadas. Y ya cuando tenía 2 meses, todo el mundo me decía, ay, era una, te das cuenta, ya la reacción era distinta porque para mí era un embarazo que todavía no estaba casi ni bien comenzado. Y para los demás era un embarazo ya bien desarrollado. Entonces ya eso me creaba una sensación de un poco, tú ves, un poco como que me chocaba un poco que todo el mundo, ay, pero ¿y cuánto tiene? Y cuando yo decía, no, unos Tú meses. todavía estabas asimilando el embarazo cuando todo el mundo lo daba como, lo veía como muy patente, ¿no? Ajá, ajá, y entonces ya eso como que me chocaba y hay veces decía, bueno, es que se ve, la barriga está ahí, es que se ve, pero ya todo el mundo me calculaba más. Y así Claro. a los 6 meses yo no podía salir porque todo el mundo me miraba como diciendo, pero ella qué hacía aquí, va a parir aquí, y yo todavía tenía tiempo. Así me pasó la última vez que yo salí, yo tenía 6 meses y nos fuimos con mi esposo a otra ciudad y todo el mundo en el ascensor, nos montamos en un ascensor y todo el mundo me decía, pero ¿y para cuándo? Casi asustados, pero ¿y qué hace aquí? Y ya terminé final de embarazo y decía, no, tengo 6 meses nada más. Y entonces eso me resultaba a veces, hay veces un poco simpático, pero a veces me chocaba, porque la gente como que me decía, pero ¿qué tú haces en la calle? En pocas palabras. ¿Provocaba inseguridad? Entonces, ¿dejaste de salir? En realidad no dejé de salir por la reacción, sino por mí misma. El embarazo era muy pesado, muy pesado. Yo ya a los 4 o 5 meses ya yo notaba que caminaba como cuando con las piernas todas abiertas, así como que iba empujando algo pesado. Y ya a los 6 meses ya no podía caminar, era demasiado el peso. Y todo estaba bien, pero me pesaba demasiado. Entonces ya a partir de los 6 meses yo salía a las consultas nada más y no podía caminar mucho porque me pesaba, tenía demasiado peso en la barriga. ¿Tu hija tenía, tu hija mayor, Cinco cuántos años. años tenía? 5 años. 5 años. Eso también sería complicado compaginar, ¿no? Eh, Fue un periodo un poco duro más para mí que para ella, porque ella todavía estaba chiquita y lo que hicimos fue que yo a partir de ese periodo de los 6 meses que no podía ya caminar, en realidad me subió un poquito la presión y entonces me pusieron en cama. Y nosotros vivíamos en un apartamento 2 plantas y yo tenía el cuarto arriba, me pasaba el día arriba, no debía bajar la escalera. Eso hacía que yo me sentía, fue un periodo durísimo porque me quedaban 3 meses y yo decía, es que no tengo dolor, no tengo nada. Si tú tienes un dolor en una pierna y no puedes caminar, el mismo dolor te para. Yo no tenía Claro. nada, yo me sentía bien, sin embargo, no debía caminar. Me levantaba a hacer lo necesario, necesario, necesario. Y entonces eso me entristeció un poco porque decía, yo estaba en el segundo piso, mi niña cuando estaba en la casa estaba abajo, veía un poquito el televisor, venía, me acompañaba, pero también se sentía un poco cerrada. Y entonces lo que hicimos fue dejarla en la escuela hasta el horario más tarde que el papá viniera del trabajo, que casi era la última niña que salía y la primera que entraba. Y entonces yo la veía prácticamente poco. Cuando él no trabajaba, él la sacaba, porque también la podíamos dejar en la casa siempre, entonces la sacaba y yo no podía salir. Y entonces en ese periodo como que yo no la veía lo suficiente, pero ella nunca se quejó, pobrecita. Pues era Cuando podía comprensiva con la situación. sí, Y el cuando entorno, podía me acompañaba y así lo pasó. y apoyos familiares, entonces me dices que no tenías cercanos. No, Tenía online, pero personales no tenías. no, ese periodo del embarazo yo lo pasé sola, sola, sola. ¿Te imaginas? Casi 3 meses, 2 meses y medio hice en cama. Mi esposo no podía dejar de trabajar y yo me pasaba el día acostada en una cama. En Wow. esa época no tenía ni mucho, no estaba muy acostumbrada yo a sentarme a ver televisor, yo nunca sé, ni televisor, ni teléfono, ni nada, nunca he sido mucho de eso. Entonces leía un poco, pero hasta eso, aprendí un poco a tejer, a bordar, a hacer un poco de cosas, hice un poco de creaciones para las niñas de bordado, tejido, costura, hice un poco de todo, pero así todo
me sentía un poco sola. Imagínate estar así sin un dolor realmente. Yo sentía como que yo contaba las horas y los días se me hicieron, contaba las semanas. Me acuerdo todavía cumplía los jueves y de un jueves a otro me parecía una eternidad. Que no llegaba Entonces, la próxima semana y la próxima semana iba contando las semanas hasta ver cuándo era lo mínimo que yo podría aguantar, porque ya me parecía que era demasiado. más allá de las particularidades de un embarazo gemelar, también tenía la tensión alta. ¿Alguna cosa más que marcó ese embarazo así a nivel sanitario? No fue eso, en realidad fue que en una de las consultas vieron que tenía la tensión alta y me empezó a subir y como en realidad pues los embarazos gemelares generalmente no sé, en Francia, no sé, si en España es igual, desde que lo hacen la captación los cogen un poco como embarazo a riesgo. Yo no Los tenía vigilan un 15 poco. años. Ah, Sí. entonces, como yo no tenía 15 años, tenía una vigilancia, tenía una persona que pasaba una vez a la semana a tomarme la presión y todo. Cuando vieron que empezó a subir un poquito, pues entonces venía 2 veces al día, era una cosa así. Y hasta que un día ella me dijo, tienes que ir al hospital porque como que se mantiene alta. Y entonces ahí fue en esa primera consulta que decidieron que tenía que mantenerme en cama, porque la primera idea fue ingresarme. Yo dije, yo no puedo estar 3, 4 meses ingresada, me faltaba mucho todavía. Me faltaban como 3 meses, y yo no puedo estar 3 meses. Yo tenía la niña, mi esposo no podía estar tanto tiempo sin trabajar o no debía. Y entonces bueno, me dieron la alternativa de ir para la casa, pero hacer el mayor reposo posible. O si no, tenía que estar hospitalizada. Yo dije, bueno, tengo que hacer reposo en la casa, pero se me Entonces, hizo pues, ¿era difícil. riesgo de preeclampsia, puede ser? No, en realidad no. En realidad era un riesgo, pero yo no tuve como un riesgo evidente. En realidad era más que ellos tenían miedo a que como era embarazo gemelar, ellos tenían miedo que me fuera a subir la presión así y pudiera haber algún riesgo. En realidad yo me subió un poco, pero tampoco fue exagerado. No llegué a tener preeclampsia, pero ellos tenían un poco de miedo y como el hospital me quedaba bastante lejos de la casa, eran más de 45 minutos, tenían miedo porque ellos me atendieron en un hospital que era especializado en embarazos gemelares. Y Ah, entonces tenían un poco miedo y eso hizo también que ellos decían, bueno, si no la atendemos bien puede haber un riesgo. Y entonces fue por pero eso. te atendía una matrona en casa. Dices que iba a tu casa a tomarte la atención. No, no, era una enfermera, un personal de centros médicos así que venía, no era matrona, no. O sea, venía Ella a nada más tomar la que atención. ponía la presión y más nada que eso. Vale, vale, vale. Y en ese momento que sí que ya tenías que estar en reposo y aunque no te sentías dolor, sabías que tenías que estar en reposo, ¿hubo miedo? Yo en realidad no. Como yo me sentía bien, yo me sentía confiada. No tuve ningún problema, el embarazo iba perfecto, las niñas crecían perfectamente, tenían buena talla, todo estaba perfecto. Entonces en realidad yo ni siquiera la presión en realidad me asustó. Yo decía, todo está bien. Hay un riesgo de que la presión pueda subir un poco más. Bueno, a partir de ahí me preocupo. Pero hasta ese momento todo estaba bien y así fue finalmente, ¿no? Solo que tenía que reposar para que el riesgo no fuera un poco más ¿Y la evidente. preparación al parto era diferente en caso de embarazo gemelar, ya que estaba en un centro especializado en esto? ¿Te hacían alguna preparación al parto diferente? No, eso nunca me lo hicieron, pero ¿por qué? Yo en realidad la historia mía empezó con mi niña mayor. Mi niña mayor me hicieron una cesárea a última semana. Yo no estaba psicológicamente preparada. Me había preparado para un parto. Sí había recibido todos los ejercicios y todo de parto. Y a última semana me dijeron que más bien la ginecóloga tuvo miedo de que hubiera algún problema y que me planteó una cesárea. ¿Dónde Eso vivía bueno, en ese momento? en Surinam. ¿Y allí es frecuente que se hagan cesáreas?
quiero decir, ¿hay muchas cesáreas? ¿Es una cosa frecuente? En realidad no, pero bueno, es que hubo muchas cosas. Yo estaba en un país extranjero, que el idioma oficial es el holandés, que yo nunca aprendí casi ni a decir hola. Entonces, la doctora era holandesa, pero el cuerpo médico en general eran surinameses y allá adentro ellos hablaban su idioma, cosa que yo no entendía. Pero en realidad la ginecóloga tuvo miedo porque ella decía, yo no estaba muy joven, la niña tenía la talla chiquita de la cabeza, ella tenía miedo que la cabeza saliera y que no salieran los hombros. Pero de eso se dio cuenta una semana antes de mi parto. Y entonces, bueno, te lo cuento rápido porque no es el tema, pero en realidad yo tenía fecha para el 20 de diciembre. Yo vivía en Suriname y el círculo de cercano que tenía éramos todos expatriados. Y como era la Navidad, todo el mundo se iba. Yo me quedaba con mi esposo, pero yo sabía que yo iba a parir, ya yo estaba preparada psicológica y físicamente. Una semana antes me dicen eso, todo el mundo tenía sus pasajes comprados. Yo no tenía quien me acompañara, solo mi esposo, me aterré. Estuvimos una semana los dos llamando a todos los países, a todos los teléfonos que teníamos en las agendas para que alguien nos diera una solución que no fuera la cesárea. Pero al final la ginecóloga tenía miedo y decía hay que hacer la cesárea. Buscamos otro médico y me asustó más todavía, me dijo la cabeza es muy chiquita. Y entonces ahí ya mi cabeza se puso, la niña no es normal y bueno. Y eso dio que entonces al final yo acepté la cesárea. Como pasé por eso, cuando yo me embarazo de mis gemelas, fui yo la que dije del segundo mes a la ginecóloga, yo quiero una cesárea, porque ya me hicieron una cesárea, ya yo no tengo 15 años, y entonces ahora, cuando yo quise, no pude, ahora ya no quiero experimentar con dos un parto. Y entonces por eso fue que nunca, ella siempre me escuchó, nunca me dijo nada, hasta el sexto mes que me dijo, yo sé que tú quieres la cesárea, está aprobada tu cesárea. Pero yo siempre me dije, ya mi oportunidad para parir era esa, la perdí por lo que fue. Ya ahora no me quería yo arriesgar, me parecía demasiado complicado, que eran dos, que ya yo no tenía 15 años, que también iba a estar sola y ya yo dije, me programa la cesárea y ya yo sé que es ese día, es ahora y yo me organizo con mi esposa. Cosa que no funcionó. ¿A ti te parecía que iba a ser más fácil afrontar una cesárea que un parto gemelar? En realidad es que ya yo conocía la cesárea, era más eso. Algo conocido, sin embargo algo desconocido te provocaba miedo, claro. Yo conocí la cesárea, sabía que me había ido bien y me daba un poco más de miedo, son dos. Yo escuchaba que hay veces las mujeres se pasan horas y yo no me veía en esa situación con dos bebés. Y yo sabía por mi experiencia que la cesárea en 20 minutos estaba terminado. Y entonces por eso yo dije, ya es lo que yo conozco, no pude lo otro y ahora no quiero arriesgarme o conocer con dos. ¿Ves? Porque entonces yo desde el principio, y entonces no pasé por nada de eso. Porque yo desde el principio estaba segura que yo quería una cesárea. Nadie te ofreció otra información porque aceptaron tu decisión y simplemente la dejaron ahí, ¿no? En realidad yo pienso que como yo insistía en cada consulta, yo le decía a la ginecóloga, yo quiero una cesárea. Ella nunca me respondió hasta los 6 meses. Nunca me respondía, ella lo oía y ya se quedaba ahí. Tampoco yo, como que ya tú lo sabes. Y a los 6 meses me dijo, yo sé que tú quieres una cesárea, está aceptada la cesárea. Y entonces ya no se habló más del tema. Vaya, qué curioso. Fíjate. Me llama la atención varias cosas. Que no hubiese clases de preparación al parto y me llama la atención que fuese un hospital especializado en embarazos gemelares. Me llama la atención eso, porque yo aquí no, mejor sí que hay algún hospital, si alguna lo sabe, que me lo diga, especializado o que tenga más experiencia por alguna cuestión en embarazos gemelares. Me gusta. ¿En qué parte de Francia era? Eso es el Hospital Exclamar, en Bicetre se llama. Es un hospital que está especializado en eso. Qué guay. Está bien. Porque, bueno, tener esa experiencia también ayuda a que sepan atender distintas circunstancias dentro del embarazo gemelar. ¿Y en qué semana entonces llegaste a ponerte de parto o fue programado al final?
Fue todo un poco imprevisto porque te digo, en realidad después que pasé este periodo de en cama sí que empecé como, no me acuerdo exactamente la semana, pero tenía alrededor de 7 meses, más o menos. Y estuve hasta los 8 meses y hasta los 8 meses, no fue más, fue de 7 a en realidad fueron como 7, 8 semanas que estuve así. Y después entonces me tocaba la próxima consultación, pero ya vieron que me habían descendido un poco y que la presión seguía elevada, controlada, pero estaba más bien sobre lo alta, y entonces decidieron hospitalizarme. Y ahí estuve 3 semanas, 2, 3 semanas hospitalizada. Y nada, en realidad el embarazo, sobre todo yo te digo que lo sufrí porque al final, porque nadie se esperaba, pero que yo siempre tuve mucha ilusión, como te dije, con el embarazo y que todo el mundo cuando se enteraba que yo tenía un embarazo gemelar, no me decía felicitación, sino me decía, ¡ah! Esa era la primera reacción. ¡Ah! Ay, pobrecita, ay, mi madre, ay, y como que nadie me decía felicidades, qué lindo, que no, pobrecita, Tenían más coraje. miedo que tú. Que no es fácil, pero no sé cómo vas a hacer, que no vas a poder dormir, que eran todos los comentarios negativos, negativos, todos los comentarios que yo oía siempre eran negativos, como que eso era el fin del mundo. ¿En Y en relación a esa, la crianza o en relación al parto o a las dos cosas? en relación a la crianza, el hecho de tener 2 bebés, todo el mundo reaccionaba como si fuera el fin del mundo. A mí en realidad yo soy un poco confiada y positiva, optimista. Yo decía, bueno, tengo una, no me dio tanto trabajo, no creo que dos me vaya a dar mucho más. Bueno, la experiencia de criar ya la tengo, es lo que yo decía. Y no me parece que me vaya a costar eso así. Pero en esa época coincidían que ponían documentales y todas las mamás atormentadas con 2 niños a la vez y yo decía, pero es que como que todo está en mi contra. Pero nada, y entonces terminé el embarazo hospitalizada, ya en esa época no podía casi caminar. Yo eso lo recuerdo muy bien porque estaba hospitalizada con mi esposo, se había quedado solo con la niña, me venía a ver un poco así, te digo, el hospital estaba muy lejos, pero un día no teníamos duchas en la sala, sino que todas las duchas estaban al final del pasillo. Y entonces yo con el peso que tenía, cuando llegué a cumplir los 7 meses y medio, ya no podía caminar casi, pero tenía que ir a ducharme, no podía esperar a mi esposo, que a veces venía un poco casi relámpago con la niña que tenía 5 años. Y entonces habían sillas y todo, las condiciones eran buenas, pero a mí me costaba caminar ya. Y un día, hasta el día que dije, es el último día que me baño, no me puedo bañar más porque no podía caminar. Le dije a mi esposo, hoy es el último día que me baño. Me cogía casi la noche porque todo el día pensaba, tengo que caminar hasta allí y tengo que caminar hasta allí. Y yo no podía. Y esa noche dije, me duché casi de noche y dije, es el último día, tengo que parir sucia, no sé cómo, pero ya no puedo más caminar hasta allí. Y resulta que esa misma noche rompo la fuente, cosa que no estaba tampoco yo no No, estaba claro. preparada con la niña, yo no se me rompió, me hicieron la cesárea así, preparada, programada. Y resulta que me habían dado la fecha como para el lunes siguiente. Y en medio de la semana, un día por la noche, me despierto y voy al baño y cuando voy veo que hay sangre y llamo a la enfermera, pero yo pensé, hay algo está pasando y es la enfermera que estaba de guardia me dice, yo creo que rompiste la fuente. Eso me dejó un poco así, pero porque dije, ¿cómo que romper fuente? Yo nunca lo había visto, pero me parecía casi hasta imposible que yo pudiera. Ella entonces llamó a la ginecóloga, le dijo, a mí me parece, y cuando vinieron a hacerme la ecografía, que me la hacían 3 veces al día, en esa época sí, en el hospital sí los cuidados eran casi demasiado, me hacían ecografías 3 veces al día, a ver si las dos estaban bien, eso, la atención fue buena, pero casi era demasiado, porque a veces me despertaba, hay que hacer la ecografía y hay que tomar la atención todo el día.
Pero bueno, y cuando vinieron a ver, me hicieron la ecografía, me dijeron, sí, rompió la fuente, se habían roto las pochas. Yo no sé, yo ni sé bien porque yo nunca pensé que eso me pudiera pasar. Porque Y llegó cuando su momento, Nati, llegó su momento. eran las 2 de la mañana y me tocaba de nuevo, mi esposo estaba más de 45 minutos con la niña dormida y yo le dije, no vale la pena que tú despiertes a la niña, que la vista, que llegues aquí, las niñas van a estar nacidas ya. Le dije, espera que la niña se despierte, llegan. Y nada, eso fue que diciendo, sí, rompió la fuente, que hacérsela. Ya yo estaba en el pasillo, lo llamé por el teléfono, ya tenía las manos así, cuáles son los nombres. Y a los 30 minutos las niñas estaban afuera. O sea que al romper la fuente, ya en ese momento decidieron hacer la cesárea. Decidieron que había que hacer la cesárea, vinieron, me hicieron la ecografía, comprobaron, sí, se rompió la fuente, hay que hacerla. Y mi experiencia no fue nada buena. Pero No hay que fue. hacerla, pero hay que hacerla porque se ha roto la fuente, porque las crías se vieron mal en la ecografía o porque, bueno, pues ya se inició el trabajo de parto, vamos a terminar el parto. En realidad yo te digo, yo pienso, con ahora analizando la situación, yo pienso que ellos como que no les gusta correr riesgo. Las niñas estaban bien, nada había pasado, solo se había roto la fuente. Y como que ellos tienen miedo a algún riesgo. Y enseguida que vieron la fuente se rompió, llamaron, hay que hacerla ahora mismo, no se puede Pues esperar. en realidad, hasta donde yo sé, no es necesario correr, no es una urgencia que se haya roto la fuente, a menos que estuvieran las aguas sucias, a menos que hubieran visto que los bebés tenían algo malo, o sea, tampoco No, era. no, las niñas estaban perfectas, ellas casi ni se habían enterado porque fue al instante. Yo llamé yendo al baño, me subí en la cama, ella vino, llamó a la ginecóloga, ella vino, me hizo la ecografía, dijo hay que hacer la cesárea ahora. Era como 3 días o 4 antes de lo que estaba programado. Y te digo, fue tan rápido, tuve razón de decirle a mi esposo, él no hubiera llegado a tiempo. Pero fue tan rápido que mi experiencia fue aterrorizante. Fue tan rápido que me bajaron que cuando yo llegué al salón no había nada, estaba mi cuerpo solamente. Y eso me dejó con un mal recuerdo porque fue tan rápido que cuando me bajaron, como que movilizaron a todo el mundo y a la vez que me hacían una cosa me preguntaron los nombres, me cogí uno por aquí, el otro por aquí y me ponen a mí dentro del salón, pero no había programación a esa hora, parece que nadie se había puesto de parto, no había programación, me dejan en un salón que las luces todavía no estaban encendidas. Te Que dejaron yo sola, con las luces apagadas, me, en una cama. me, Me dejaron en un salón y cuando yo abro los ojos veo que nada más que habían paredes, no había todavía ni instrumento ni las luces de arriba, nada. Y yo me levanto un poco y digo, pero me lo van a hacer aquí, porque para mí era cualquier habitación. Ahora yo me río, pero en ese momento no me dio risa porque me quedé como, pero me han dejado dónde. Entonces empezaron ellos a llegar, llegó el anestesista y fue el que me dijo, no te asustes, ya yo estoy aquí, yo te voy a poner la anestesia y los demás van a empezar a ir llegando. Y yo oía que estaban llamando a ginecólogo, que no se despertaba, que ya le habían avisado, pero que no acaba de llegar, que no se despertaba, que estaba durmiendo. Y te digo, todo eso pasó. Y a los 30 minutos en lo que él llegó, ya todo el mundo estaba, el anestesista me fue pasando la mano y poniéndome la anestesia, y todos los 30 minutos las niñas estaban afuera. Y era de noche todavía, entonces yo sola. Yo digo, soy bastante fuerte porque me aterrorizó la idea, pero bueno, tampoco me puse nerviosa. Dije, bueno, me pone la anestesia y todo va. Pero entiendo que te fueron explicando lo que iba pasando y lo que te iban haciendo. No, eso no, yo digo que hay veces cuando uno tiene desconocimiento, como que se deja hacer. Yo ahora quizás no lo hubiera aceptado así. En ese momento tuve el otro embarazo, un poco también así rápido, una cesárea cuando yo no estaba preparada y todo. Y a la vez que siempre me ha tocado en circunstancias que yo no conozco bien. Ya en Francia yo conocí un poco más, pero no es lo mismo que si hubiera estado en Cuba. Que sí puedo decir, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué? Porque conozco.
esta también era una circunstancia un poco desconocidas para mí y como estaba completamente sola, ahí sí que no estaba mi esposo ni nada, yo dije, bueno, tengo que dejarme llevar porque hay que sacar a las niñas y como ellos lo hicieron tan así, yo dije, hay que sacarlas ya. Yo no puedo tampoco detener un poco el tiempo de que vaya a haber entonces un peligro. Aunque no Y te como daban una explicación de que hubiese un peligro, pero claro, era lo que tú sentías en el ambiente, que había una situación de peligro y que había que terminarla. Ángel, así, yo ya hablé con mi esposo, ya yo estaba en el pasillo saliendo, eran las 3 de la mañana y le dije, ya me estoy yendo por el pasillo, no despiertes a la niña, no te va a dar tiempo a llegar, déjala que ella se despierte y bueno, vienen después. Y así fue, porque fue todo tan rápido, pero no me explicaron nada y esto del salón, después el anestesista como trató de un poco pasarme, porque como que él también dijo, bueno, la han puesto aquí ya y todavía no hay nada preparado y que se dio cuenta que yo había visto todo, que yo estoy donde, que esto todavía no está nada. Y a medida entonces pues empezaron a entrar las mesas y los instrumentos ni nada y todo, pero como que el salón no estaba preparado para nada. Y yo pienso que primero tenían que haber puesto eso y después a mí. Lo hicieron al revés. Me entraron a mí y después entraron los demás. Yo me levanté y dije, pero me lo van a hacer aquí porque eso no parecía ni un salón, era una habitación con las paredes. No había más nada. Tu experiencia de parto debe ser un momento bonito, un momento cálido, es un momento trascendental en tu vida. No puede ser sin compañía, no puede ser con dudas, no puede ser con miedo, porque entonces todo eso te queda grabado en ti. Tú estás en un momento que hormonalmente todo lo que te pasa se te queda grabado para siempre. Y para tus Sí, yo criaturas, su momento de nacimiento las marca también. Entonces, no cuidar ese tipo de cosas a mí me parece muy grave, muy grave. sí, Porque yo te digo, sí, sí. más allá de que no te estaban dando una información, bajo mi punto de vista, no sé más allá de lo que me cuentan, entonces tampoco puedo aventurarme mucho. Pero bajo mi punto de vista, no te informaron bien, no creo que hubiese una situación de riesgo, de urgencia, porque si no estaría todo el mundo allí contigo, pero si estaban metiendo los instrumentos, no creo que estuviesen cuidándote como debieran a nivel anímico sobre todo. Y físico me parece que tampoco. Yo te digo, como no tenía ninguna experiencia, ahora conozco más como debe ser. En ese momento no lo sabía. Incluso llegué a pensar, bueno, es así, entran, yo nunca he estado en una sala de parto, ¿ves? Entonces no, tampoco tenía el conocimiento, como en la primera vez me entraron en un salón, ya me anestesiaron y fue en una sala de parto, no tengo ni la idea de cómo es. Entonces para mí, yo dije, pero es aquí, pero a la vez dije, bueno, a lo mejor es así porque yo no la conozco, ¿entiendes? Entonces ahora que tengo más experiencia, que he visto, que he escuchado, que he leído, digo, bueno, eso no debía haber sido así, pero bueno, ya pasó. Y en ese momento yo como que no tenía otra referencia para decir, no, ¿por qué me entran aquí? ¿Por qué me hacen esto? No tenía otra referencia, ni Y tenía no tampoco a quién apoyarme. en tus dos cesáreas, en las dos, ¿fue anestesia con epidural? ¿Te dejaron las bebés después de nacer encima? Sí, las dos fueron epidural y la primera sí me la dejaron más tiempo, mi esposo estuvo ahí, entonces él como que se encargó que también todo fuera como debía ser. Las gemelas en realidad me las pusieron, pero eso yo en ese embarazo no me quedé muy satisfecha, como te digo, a medida que pasó el tiempo yo como que fui como cogiendo más conciencia. En ese momento que todo ocurre rápido así, uno dice, bueno, hay que sacar las bebés, tienen que estar vivas, tienen que estar bien, y yo tengo que estar bien, y no piensas más allá. Yo siempre me he quedado con una cosa que nunca lo he dicho, y a mí me sorprendió en ese momento, pero que yo misma me dije, quizás era la mejor opción. Pero cuando las niñas salen, me las muestran, yo las veo, me dicen el nombre, la primera cuál es, la segunda ya no las veo más. Y después pasé por un proceso de poscesárea que fue terrible, 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 que nunca en mi vida he sentido dolores así, que si hay tiempo te lo cuento, y no las volví a ver hasta como 2 horas que mi esposo llegó y las vieron primero que yo, a mí me las mostraron más bien.
Pero ¿qué pasa? Que en ese momento, cuando mi esposo llega, a mí me llegan a la sala y eso me dice la enfermera, le dimos leche y a mí me cayó eso tan mal porque yo dije, pero si no me preguntaron, yo siempre he querido amamantar a mis hijas. Y me quedé así, pero a la vez que me di, le dimos leche porque como son dos, y eso a mí sí se me ha quedado grabado porque siempre dije, pero ¿por qué no me preguntaron si yo quería o no? Se la dieron y como me dijeron, le dimos, ya no había marcha atrás, se la habían hecho. Entonces yo en ese momento no dije nada, nunca comenté nada, pero eso yo noto que sí se me ha quedado y cada vez que veo una mamá que amamanta, yo amamanté después, hasta los 11 meses y todo. Pero cada vez que se habla de ese tema, yo me doy cuenta como que se me reviene ese tema, que no se me ha olvidado, cuando me dijeron, les dimos leche porque son dos y así es más fácil. Y dije, Pero no pero yo no lo entiendo, quería fácil. pensaba que iba a ser beneficioso que fuese un hospital especializado porque te iban a apoyar en una lactancia gemelar. Quiero decir, si están especializados, deben estar especializados basados en darte un mejor servicio, ¿no? Por- A y mí veo eso como... en realidad me ha dolido siempre. En realidad me ha dolido siempre por el hecho de que no me preguntaron. Yo ahora Oh, veo es decir, muchas mamás, ahora veo muchas mamás de gemelos que no escogen no amamantarlos porque es mucho trabajo. Está bien, cada cual tiene su derecho a escoger. Yo hubiera preferido hacerlo yo sola. A lo mejor después con el tiempo y la experiencia hubiera dicho, le introduzco también. Pero no me preguntaron y me dicen, le dimos leche porque como son dos, es más fácil. Y tú a tienes dos mí, hijas. Tengo dos eh, hijas. y eso yo noto que se me ha quedado como que sí se me ha quedado para siempre. Cada vez que se habla del tema, yo recuerdo eso. Recuerdo que le dieron leche sin pedir mi autorización. Y yo digo, eso sí es terrible porque ya no había vuelta atrás. No es otra cosa que tú dices, bueno, ya no había vuelta atrás. Ya las niñas lo habían tomado. Y entonces yo después dije, bueno, ya después yo le daba un poco y así porque le habían dado. Si ellas no lo hubieran dado, yo nunca lo hubiera dado yo. Pero ya me dije después, ya le dieron. Y entonces yo les di yo también. Pero ya entonces se convirtió en alternado cuando yo no era mi idea. Tu No era idea mi era idea. lactancia exclusiva y esto te impuso de alguna manera que fuese una lactancia Ajá, mixta. ajá. Y eso sí siempre se me ha quedado a mí dentro, aunque en el momento nunca lo dije, porque yo misma llegué a pensé en ese momento, bueno, ellos tienen experiencia de eso y es mejor así. Pero sí como que me dije, pero ¿por qué no me lo dijeron antes? Más bien me lo informaron, no me pidieron autorización. Claro, te informaron una vez hecho. Lo que yo veo Mm. entonces es que no te preguntaban en nada en realidad. Te iban diciendo No, lo que se iba a hacer y si te lo decían antes y si no te lo decían después. Al final todo el proceso fue así. Esto es lo que hay, es lo que te tienes que someter. Y tú en ese momento decías, bueno, son los que saben, me tengo que someter, pero no te ofrecían alternativas. Porque ajá, también tenías derecho a saber si decides esto, tiene estos beneficios, estos riesgos y estas consecuencias. Si decides esto y poder elegir, al final la libre elección, tu derecho como paciente de tener una decisión informada se basa en que te den la información para poder decidir, pero si no te dan opciones, claro. simplemente te dicen esto es lo que hay y aquí vamos, no puedes ejercer tu derecho. Yo en realidad tuve la posibilidad de escoger hasta los 6 7 meses las consultas con la ginecóloga, que con ella sí, yo iba siempre, siempre fui con mi esposo y sí, siempre ella decía una cosa y nosotros decíamos sí, no, así. Pero a partir de que ya fui hospitalizada fue un poco más de seguir lo que está establecido. Y te digo, hay veces uno en esas situaciones como que piensa que hay un riesgo y lo eminente es, bueno, hagan lo que haya que hacer. Pero después cuando analizas un poco, pudo haber sido diferente. Por eso es que yo te dije el otro día, bueno, yo me perdí los partos, porque en realidad tu historia me pareció tan linda y es que yo no conocí eso, pero tampoco nunca había oído una historia así bien contada. ¿Ves? Y Claro, me pareció maravilloso. Me lo perdí quizás porque tampoco la primera vez no me dieron a escoger y yo confiaste en el traté, personal pero sanitario. como que, no, la primera vez me asustaron tanto que yo dije, hay que hacerlo.
Yo recuerdo que la última frase, después de que todo pensé, todo el miedo que tuvimos, estuve una semana, la última semana sin dormir. Lo último que dije fue, aunque yo no me la haga, la niña va a salir. Entonces, porque ella no se va a quedar ahí adentro, va a salir. Y dije, bueno, no tengo otra alternativa porque ella va a salir. Porque si hubiera sido por mí, yo me lo hubiera dejado dentro. Pasé una semana sin dormir, aterrada de hacerme una cesárea en urgencia en un país que yo no entendía el idioma, que era todo desconocido y que psicológicamente no estaba preparada. Y entonces esas cosas, uno hay veces hasta el miedo hace que uno diga, bueno, sí, toma una decisión, pero después cuando estás más calmada y analizas, dices, bueno, no tenía que haber sido así, pero bueno. Y un posparto de una cesárea gemelar después de haberla tenido con muchos dolores, dices que tuviste mucho dolor, más que en la primera cesárea. En realidad es que el tratamiento fue distinto. Este tema yo lo he hablado con muchas mujeres, nadie me ha dado tranquilidad o ha tenido la misma experiencia que yo. Cuando yo tuve mi embarazo gemelar, ya te digo, era inmenso. Cuando yo tenía 6 meses, todo el mundo me decía, estaba a punto de parir. Mi barriga creció de una manera que en el mismo hospital, el tiempo de hospitalización, las enfermeras me veían de espalda porque yo aumenté solo la barriga, niñas. Mi cuerpo se mantuvo. Entonces, de espaldas yo no me veía gorda. De frente la barriga era descomunal y las mismas enfermeras del hospital cuando me veían de frente me decían, ¡ah! Se sorprendían, pero qué grande la barriga. Y entonces yo digo, ¿será que la barriga creció tanto? Y de ahí, porque en la primera yo no me hicieron eso. En el embarazo gemelar, cuando me sacan las niñas y yo paso a posparto, tenía 2 enfermeras, no sé ni qué si eran enfermeras, no eran ginecólogas, 2 personal, que venían y me aplastaban la barriga para evitar los hematomas, pero de una manera que yo que soy muy calma, gritaba y tiraba la patada y de todo y decía, pero ¿por qué me tienen que hacer así? Y ellas decían, lo sentimos mucho, pero hay que hacerlo. Y yo de la fatiga me dormía y volvían a los 5 o 10 minutos, me despertaban, pero era apretándome la barriga con toda su fuerza, yo gritaba. Yo nunca en mi vida me he visto en una situación así, como si me quisieran matar. Se ponían así, las dos con la fuerza del cuerpo, las 2 manos, y me apretaban con toda su fuerza. A mí los dolores que me daban eran horribles. Y yo gritaba, pero ¿por qué me tienen que hacer así? Ellas me decían, es que tenemos que hacerlo porque si no puedes tener un hematoma. Me hicieron eso como 10 veces, pero con minutos de intervalo. Yo creía que me mataban. Pero esto, después de terminar la cesárea, de estar cosida, de estar en tu habitación, ¿venían a esto? No, me sacaron del salón y me pasan al salón de posparto, digo yo que es ahí, que en lo que uno se despierta un poco se va la anestesia, ahí. Era ahí, en ese tiempo me dejaron como 30 minutos y ellas venían como cada 5 minutos. Me lo hacían, me dejaban 5 minutos y yo casi me dormía del cansancio y del dolor. Volvían y me despertaban y de nuevo yo gritaba. Eso sí, yo se lo he preguntado a todas las mujeres que yo he podido. Y yo digo, es que a ustedes le han hecho eso, porque en el primero no me lo hicieron. No sé por qué fue así. El dolor que yo sentía me parecía que yo me estaba desgarrando y las dos a la vez me apretaban la barriga para adentro con toda su fuerza. Se subían hacia arriba de mí. Y me decían que había que hacerlo, que había que hacerlo. Que si no me quedaban hematomas. Bueno, eso fue para mí una experiencia que yo digo, hay mujeres que dicen los partos se olvidan. Yo eso nunca lo olvidaré porque me parecía que me estaban matando. Era un dolor horrible. Y consciente me decía, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo así. Había una que lo hacía más fuerte todavía que la otra. Y yo le decía, pero ¿por qué me tiene que hacer así? Me decía, hay que hacerlo así. No me voy a quedar sin preguntarle a una especialista esto, qué razón de ser hay, si hay de verdad evidencia científica de que esto es necesario. No me voy a quedar con las ganas de preguntarlo. Cuando sepa la respuesta te lo comento. Porque yo le he preguntado a otras mujeres. Que hayan hecho otras mujeres, hay que saber si lo hayan hecho a otras mujeres o no, hay que saber si esto es una práctica
necesaria. A mí la primera no me lo hicieron. Y esta, yo digo, hay veces me digo, ¿será que como la barriga era tan grande, al descenderla, el dolor que yo sentía era muy grande, el útero estaba más, se había agrandado mucho más? Digo yo, Pero por, el útero vuelve a su sitio de manera natural, ¿no? A ver, yo no soy sanitaria, yo no tengo formación en esto. Es que es la primera vez que lo oigo. Necesito preguntarlo. Necesito yo lo he preguntarlo porque preguntado, me se lo he parece preguntado a terrible. muchas mujeres si a ellas le hicieron igual, porque eso sí se me quedó, a mí sí eso se me ha quedado grabado para toda la vida, porque era una cosa increíble. Nunca he oído a nadie hablar de eso. Hay Y algunas la que me han dicho sí recuperación, que la han apretado un poco, pero que no han sentido ese dolor. Y yo digo, ¿será porque mi barriga era tan grande? Pero no puedo, no sé si es específico de embarazos gemelares que crece mucho más y entonces hay riesgo de algo. En realidad nunca supe, cuando se acabó ese sufrimiento, me llevaron, vi las niñas, me dijeron lo de la leche, yo en realidad traté como que de borrar eso de mi mente porque me hicieron sufrir mucho, pero sí después le he preguntado a otras mujeres si a ellas también le han hecho así, si ellas recuerdan y nadie me ha dado de haber tenido una experiencia como la mía. No he encontrado a nadie de haber tenido una experiencia como la mía. me quedo, me quedo, bueno, con la cabeza un poco loca. Necesito resolver esta duda. Y entonces, en el posparto de esa cesárea, eh, ¿fue diferente ese posparto habiéndote hecho esa práctica? ¿La recuperación fue diferente? En realidad sí fue diferente porque no sé si tuvo que ver con eso. Hubo muchas cosas, hubo muchas cosas. Resulta que después como yo tenía la presión se me quedó elevada, entonces venían a despertarme cada 2 horas. No me dejaban dormir por las noches. Y yo eso sí lo protesté y hablé con mi ginecóloga, con la jefe de servicio, y la jefa de servicio un día llegó y dice, pero ¿cómo hay ellas cuando pasan tienen que registrarlo? Y ella misma se dio cuenta. ¿Por qué la despertaron a las 2 y después, y era cada 2 horas? Y ella misma entonces en un momento dijo, pero ¿por qué la despertaron tanto? No había que tomarle la presión. Yo le dije, es que no me dejan dormir. Yo estuve después una semana, me quedé como una semana, no podía dormir porque venían a tomarme la presión cada 2 horas y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Y eso sí yo dije, ya no puedo más, no me tome más la presión, la tengo elevada, me dan lo que hay que darme, pero no Entre, puedo más. entre tener que dar el pecho a mi hija y alimentarla, tener que cambiarla, que me tomen la presión cada hora, no dormir en una semana, eso es ¿No? volverte loca después de un Y proceso de parto tan complicado. sí, entonces yo el posparto en realidad como que lo sufrí con las niñas. Como la otra, enseguida la cogí, todo estuvo bien. A los 2 días yo estaba en la casa sin ningún problema, la herida estaba bien. A los 2 días estaba en la casa. Con ellas estuve más tiempo porque resulta que después ellos tenían una sospecha de que había un hematoma y dudaron si volverme a abrir la herida o no, que después se convencieron de que no era necesario, pero entonces eso hubo que estuve como 24 horas que me venían a chequear, la ginecóloga pasó, hay que mirarla, no está bien la herida, parece que no se cerró bien y estuvieron dudando hasta que dijeron que no. Y eso, lo de la leche, más yo por las noches me venían a despertar, entonces yo les decía, yo no quiero las bebés de noche. Ustedes se las llevan, ya le dieron la leche, ustedes se las llevan, yo trato de dormir, pero estuve como 4 días, 5 que yo no las quería, venían y me las ponían y yo decía, no, Podía, lloran, no, no puedo dormir, yo estoy muy cansada, no puedo. Y se las devolvía, como no las rechacé, que de día yo las tenía, pero por la noche decía, tengo que dormir, no puedo. Y lo poco que me dejan dormir, si las bebés lloran, tampoco puedo reposarme un poco. Entonces estuve y que como... tu marido no podía la- estar, tenía que estar con tu hija mayor, es que si estaba absolutamente sola. Sí, entonces como mi esposo estaba con la niña, yo no tenía, nunca hemos tenido familiares cerca y entonces era él el que venía a hacerme un poco de visita con la niña, no podía hacer gran cosa, ni se podía quedar mucho tiempo, porque la niña estaba chiquita, yo no quería que llegara muy tarde y eso hacía que entonces yo las cogía de día
Cuando llegaba la noche decía, no, tenía la molestia de levantarme, decía, no, yo necesito descansar un poco, no puedo con las niñas, no puedo. Dice, ya cuando me vaya para la casa me tocará, pero como que estuve un poco Priori- apoyándome en ellos, ¿no? Ustedes se ocupan de las niñas por la noche, yo ahora Claro, tengo que... priorizaste tus recuperaciones, que si no, no te ibas a poder recuperar, entre que no paraban de despertar, y que estabas absolutamente sola, y si no, no te recuperas. Sí, y Te entonces dejaba en ese limpio. sentido la recuperación no fue la misma, fue más larga, fue más dolorosa para mí, físicamente e incluso moralmente, desde el punto de vista que yo tenía eso, que le habían dado leche, que por qué le dieron, que yo no quería, me había quedado con aquello de que me habían maltratado así. Entonces yo estaba un poco que como tenía la presión alta, me quisieron retener un poco, yo quería irme ya al hospital porque yo sabía que en la casa iba a estar mejor, iba a estar con la otra niña y me iba a sentir más yo sabía que yo iba a poder con ellas, que eso no era problema. Sin embargo, en el hospital tenía tantas cosas que venían a chequearme la presión, eran muchas cosas, y yo lo que quería era irme, ya que ya eso se terminara. Pero estuve retenida como, yo pienso que fueron como 8 o 9 días. No llegaron a 2 semanas, pero pasó un poquito más de una semana. Más el tiempo que llevabas ya de antes, que eran otras 3 semanas. Era por eso que también que hizo rechazo, porque como el problema era la tensión, me la medían durante la noche y continuamente, entonces no me dejaban dormir. Y era también que yo sentía, era demasiada la fatiga que tenía, y era porque precisamente no era mi fatiga del embarazo y del parto, sino que ellas no me dejaban dormir. Y en posparto entonces lo pasé un poco que como que yo rechazaba estar ahí y me sentía un poco incómoda con todos y con todo. Cuando llegaste a casa, cuando por fin supongo que se estabilizaría tu tensión y pudiste ir a casa y la herida estaría más curada, también entiendo. ¿Qué tal fue en casa con tres? Nada bien, ya yo me sentía feliz, yo lo que quería era dejar el hospital y estar un poco más con la otra niña, que prácticamente vamos 3 meses alejada. Y nada, yo entré en la casa y todo enseguida la herida, yo cicatrizo generalmente muy bien, la herida todo entonces después entró como debía ser, ya yo me podía mover y mi esposo tuvo un poco de tiempo sin trabajo, pero yo me desenvolvía lo más bien, estaba feliz con mis 2 bebés, que, y ya la pesadilla había pasado, cuando yo llegué a la casa ya la pesadilla se había pasado. ¿No se cumplieron los malos augurios de la crianza de Dios Para mío, nada. se va a acabar el mundo? Para nada, yo llegué a la casa y enseguida, yo soy un poco práctica, yo te digo, yo no soy de seguir reglas, esto es así, 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 yo desde el principio dije, son muy chiquiticas, yo las pongo las dos en la misma cuna y después veremos. Y de inicio tenía una sola cunita, las ponía las dos, yo siempre, como te digo, que son tan distintas, una dormía todo el tiempo, la otra cuando abría los ojos, que tiene los ojazos grandes, no sé si has visto a mis hijas, así los tiene todavía, abría los ojos grandes así, de que yo la veía, la cogía porque abría la boca al mismo tamaño. Y yo decía, ella no llora, ella grita. Y entonces la cogía siempre a ella porque la otra dormía más y cuando se despertaba abría sus ojitos, no lloraba. Y entonces no, enseguida cogí, como que me adapté. Y le decía a mi esposo cuando era él, por las noches, tú coges a Lía rápido, que es la que grita, y así Lisa, cuando La ella se otra sigue despierta, durmiendo. y entonces yo siempre la que grita que es la bebé, yo la cogía yo, y como la otra es más fácil, yo le decía a él, nos despertábamos los dos, yo le decía, tú coges a Lisa, que es más tranquila, más fácil, tú le vas dando su biberón, ella no va a llorar. Y a esta que grita yo la cojo, y entonces yo la cogía, la amamantaba primero, ella se calmaba muchísimo, yo después yo veíamos que tenía un poquito de hambre, le dábamos un poquito de biberón, y yo cogía la más fácil. Y entonces así enseguida yo me adapté a ellas y fue súper fácil, ellas son súper tranquilas. Todo el mundo me dice que están muy bien educadas, que cómo son. Yo digo, bueno, no es el hecho de la educación, es que uno también tiene que adaptarse, no es porque sean dos ni porque sea uno. Yo digo que yo no sigo reglas así, siempre me he adaptado a ellas y ellas son dos, nunca fueron niñas de correr uno para allá.
yo cuando ellas tenían 2 años, 2 años no, en Francia la escuela, igual que allá, las escuelas empiezan a los 3 años. Sí, Yo a los 3 años todavía tenía un coche. ¿Usted le dice un coche? Que no sé cómo le dicen. Sí, sí, un pero coche. vamos, pero entendemos perfectamente cuando se dice carro también. Sí, pero yo Hay digo de montar a los niños. ¿Ustedes cómo le dicen? el carrito, sí, el El cochecito, el carrito. carrito. Ajá. Yo tenía uno ya a los 3 años, yo todavía lo tenía, porque ¿qué pasa? Generalmente a las mamás les gusta un poco apurarse en los ritmos. Y yo a mis niñas, cuando empezaron a caminar, que estaban todavía en la creche, me di cuenta que era mamá en el medio de la acera, una caminaba rápido y la otra corto. Eso lo hice un día, que todo el mundo decía, pero ellas caminan ya, ¿por qué tú todavía tienes el carrito? Y un día dije, Porque, vamos a probar que siguiendo lo que dicen las demás, yo dije, bueno, un día vamos a probar. Yo me vi en medio de una acera, una a 3 metros de mí, espérame, y la otra, apúrate. Dije, lo probamos, no resultó. Yo empecé el primer año de escuela con ellas en su carrito y aquí todo el mundo me decía, pero ¿por qué si ellas caminan? Pero aquí vamos las tres juntas y yo no tengo ningún problema. Eso es el conflicto también que después tienen las mamás, porque entonces queremos seguir los consejos de las que nos pasan por esa experiencia. Que no, pero ¿por qué el niño al año y medio tiene que caminar? Yo digo, bueno, no es lo mismo un niño que dos. Yo me vi ¿no? en esa situación Y que y cada dije, cual no según puede sus ser. circunstancias. La vida práctica nos lleva a hacer este tipo de cosas diferentes en base a que tenemos que sobrevivir. Seguramente si Claro. fuese sin ninguna prisa por llegar a ningún sitio, sin ningún peligro de coche alrededor, podrías dejarlas que caminasen cada una a su ritmo y no importaría que una fuese más adelante y otra más atrás. Pero la realidad es que estamos en un espacio en el que hay coches alrededor, en el que tenemos que llegar a una hora, pues tenemos que adaptarnos. Claro, yo me vi un día así, yo estaba en el medio, una a 3 metros de mí, la otra a 3 metros detrás. Y yo dije, no, ya lo probamos, eso no. No, 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 no puede ser. Al otro día volvimos al carrito y así las tuve casi hasta los 4 años, y estamos las tres juntas. No hay ningún problema. Y así, nada. Y yo siempre he sido un poco así, que me adapto a la situación. Cuando uno tiene un niño no es nunca lo mismo que cuando tienes dos. Y entonces tienes que, eso, nunca ha sido tampoco de que si una hay que ponerla así ni la otra. Incluso con las ropas, por ejemplo, que todo el mundo dice. Yo siempre dije, a mí no me gusta vestirlas iguales, iguales, porque, ¿por qué? Siempre escogí la misma ropa, pero de distinto color. Cuando ellas cumplieron sus 2 años, yo les preguntaba, ¿cómo se quieren vestir? Ustedes buscan la ropa. Incluso hoy que tienen 8 años, hay días que se visten iguales, porque una escoge su ropa y la otra dice, yo me voy a poner lo mismo, porque tienen Claro, lo mismo. Pero generalmente están vestidas completamente diferentes, porque siempre le he dado las opciones. ¿Ustedes cómo se quieren vestir? Escojan su ropa, yo les digo por la noche. Hay veces quieren estar igual, hay veces no. Yo no la fuerzo, porque también eso, el hecho de ser mellizas, hay veces como que una la fuerza. Tú tienes que hacer lo mismo que tu hermana. Si tu hermana pidió esto, ¿por qué tú no quieres? No, yo las dejo. Tú escoges la claro, ropa, puede ser igual o no. es que tu forma de verlo, Nati, es de verla a ella, de realmente ver, mira, mi hija esta necesita que enseguida la cojan porque tiene una necesidad y acepto que tiene esa necesidad y la atiendo. Y mi hija, la otra, resulta que es más pausada y no tiene esa necesidad tan urgente. Puedo cogerla un poquito más tarde o cogerla de otra manera o que la coja su padre y luego ya la atiendo yo, que también le voy a Ajá. dar su porción de mamá, pero se la doy compensando y sobreviviendo, que son dos. Cuando Ujú. van andando, veo que una tiene una necesidad de ir más rápido y otra más despacio, pero también veo cuál es mi necesidad, de que ellas estén seguras. O sea, va Ujú. equilibrando muy bien qué es lo que tú necesitas como acompañante de tu hija y qué es lo que necesitan ellas en sus demandas. Y las ves individualmente, que eso a mí me parece una maravilla. A mí a veces me Y cuesta y los míos no son de la misma edad, con que me parece una maravilla que tú fueses capaz de hacerlo con dos exactamente iguales, más la mayor que te ha servido de referente. Y no utilizarla de comparación también tiene que ser difícil. sí, incluso con, por ejemplo, con los cargadores. Yo desde que ellas nacieron nos compramos dos y papá llevaba una y yo llevaba la otra. Igual siempre le decía, yo cojo a Lía, que es esta que grita, que lloraba, que abría la boca. Yo cojo a Lía, que es más, me necesita más, que es la que ahora siempre ha sido más apegada a mí. Y tú coges a la otra,
que ella siempre ha sido más independiente, ella entonces se iba con papá, ella podía esperar para tomar la leche, entonces yo decía, tú la coges a ella, es más fácil también, y yo cogía a Lía. Y así siempre ha sido, yo digo, siempre igual, desde chiquitica yo les decía, le he dicho a todo el mundo, a mí no me gusta que las comparen. Si una pide esto, cuando más chiquita al año había una que siempre esperaba que la hermana escogiera. Y eso sí, a mí me empezó a preocupar. Yo le decía, no, si Lía dice que quiere rojo, tú puedes decir amarillo. Ella esperaba que su hermana escogiera y después decía, yo también. Yo le decía, no, no puede ser así. Ella quiere ese, tú puedes querer otro. Tú tienes derecho a escoger el que tú quieres, cuando tú quieras, como tú quieras. No te guíes por tu hermana. Y ahí, en los inicios eso me costó, yo le decía a su papá, no podemos dejarla, que ella siga, que la que escoja sea una y que la otra la siga. No podemos dejarla, hay que decirle siempre, no, tú escoges. Hay veces yo hasta le decía, tú escoges primero. Claro, Para que que se ella no... fije en sus propias decisiones, que experimente qué es lo que ella quiere elegir por sí misma, claro. Qué Ajá. bueno. Pues Nati, me parece que tengo mucho que aprender de ti en cuanto a crianza y me parece que haber superado todas esas trabas, bueno, te tiene que haber dado una perspectiva bastante diferente de la que otras mamás pueden haber tenido. Me quedo con dudas que necesito resolver y que en cuanto las resuelva te las comentaré y las comentaré en historias para que la gente lo sepa, lo que vaya averiguando. Y me quedo también con mucho agradecimiento de que hayas querido contar tu experiencia, porque me parece importante que otras mujeres sepan que cuando no tienes la información, cuando no te están dando la información que necesitas, a veces te vas dejando llevar por la corriente, pero luego se te queda en la cabeza. Y me parece que es interesante que nosotras reivindiquemos que nos tienen que informar debidamente. Claro. Y además, lo que comentábamos cuando preparábamos esto, cuando estuvimos hablando de hacer este directo, los mensajes que nos da el entorno de madre mía que va a tener una gemela, madre mía, pobrecita de ti, que la gente cuide un poco qué mensajes nos lanzan, porque al final eso no se cumplió. Claro, no se cumplió, pero y porque yo soy como soy, ahí puede haber una mamá que sí le afecte y que le cueste el embarazo y que haga su embarazo con miedo de que lo que me espera, del trabajo que voy a pasar. ¿Te das cuenta? Eso puede afectar a alguien psicológicamente. A mí no me Puede afectó convertirse porque en una yo tenía demasiada realidad. ilusión. A mí no me afectó porque yo tenía tanta ilusión que yo dije, no, para mí no va a ser así. Pero hay personas que le afecta la opinión de los otros y eso las puede afectar desde el punto de vista que no haga ni un buen embarazo a causa de Claro. eso. Entonces, Y cosas hay que puede tener llevar mucho. que se cumpla, porque si tú vas en la expectativa de que esto va a ser muy duro, esto va a ser algo que no voy a poder superar, probablemente no tengas la energía ni el positivismo que tú tuviste como para afrontarlo con alegría y como para disfrutar pues mira, ahora mismo una está llorando y la otra está tal, pero yo aún así estoy contenta con mi vida, estoy disfrutando este momento. Si estás en un momento en el que estás anímicamente hecha polvo, porque te has creído toda esa realidad, no vas a poder afrontarlo bien. Se va a convertir en una realidad lo que te han ido profetizando. Sí. Pero bueno, lo que te digo, Nati, que muchas gracias, que me parece súper interesante todo lo que nos has contado y que te agradezco la generosidad de compartirlo. Gracias a ti, gracias a ti. Ya yo siempre que pueda ayudar a otras mamás con mi experiencia, pues aquí estaré. Muy bien. Así que cuando quieras. Bueno, Bueno, ya he dicho nada. al principio que tú tienes experiencia como para hacer 7 directos, o sea, ya se andará. Sí, hay cosas que no conté. Sí, sí. Lo iremos Pero nada, viendo. siempre me ha salvado mi energía positiva. De verdad que sí. Algo Chao, que te tengo que copiar. Un beso. un beso, chao. Chao.